Muy buenos días a todos. Es una maravillosa oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y el día de hoy voy a compartir acerca de la paz de Dios. ¿Y cómo se puede hablar de la paz de Dios o vivir en paz en estos tiempos en medio de un mundo tan convulsionado? ¿Cómo tener tranquilidad cuando todo a nuestro alrededor grita problemas, enfermedades, dificultades, escasez, etcétera? Enfermedad, muerte, y es justamente en medio de estas circunstancias cuanto más necesitamos vivir en la paz de Dios. Y yo estoy hablando de la paz de Dios porque en el mundo de hace mucho tiempo atrás se habla de la paz de Dios. Incluso a veces en certámenes, si la persona menciona la paz de Dios, dijo algo maravilloso. Porque el mundo busca paz, pero no habrá verdadera paz en el mundo como la que él busca justamente la gente del mundo, hasta que el príncipe de paz no esté gobernando en el mundo. Pero ahora, en este tiempo, ¿cómo podemos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, vivir en paz, permanecer en paz? La paz, hermanos, está dentro de nosotros, que es donde mora el príncipe de paz. Y no necesitamos solamente saber lo que la palabra de Dios dice, es absolutamente necesario saber, conocer la palabra de Dios, por supuesto, pero necesitamos creerlo y ponerlo por obra, porque algunas personas dicen, yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo creo, y con respecto a este tema de la paz también, yo sé lo que dice, yo lo creo, pero necesitamos ponerlo por obra, necesitamos vivirlo justamente cuando hay circunstancias que vienen a querer robarte la paz. Y sabemos que la palabra habla acerca de aquel que es el ladrón, y el ladrón no solamente es para robar cosas materiales, para robar tu salud, también para robar la paz, para robar sobre todo aquello que Dios quiere darnos, y Dios quiere que vivamos y que disfrutemos de su paz en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo es eso posible? Con los hijos tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice, que nunca cambia, que permanece inalterable por los siglos de los siglos, pero ¿cómo actuamos cuando vienen esas situaciones, cuando nos golpean situaciones? Porque verdaderamente hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos impactan de tal manera que te sacuden, pero el asunto es que no te dejen derribado. Vamos a ir a un pasaje en Juan 14, los versículos 26 al 27 dicen, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Versículo 27, Jesús dice esto, la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Acá hay varias cosas importantes en las cuales meditar. Yo muchas veces les digo, les llevo a escrituras conocidas, pero tenemos que sumergirnos en la palabra, porque cuando empezamos a meditar y a darle vueltas, es cuando el Espíritu Santo puede hablarnos, puede traer revelación a nosotros. Y justamente lo primero que Jesús está diciendo aquí es que está el Espíritu Santo, a quien el Padre, aquí dice, enviará en mi nombre. Sabemos que en aquel tiempo Jesús estaba hablando, aún no había muerto, no había crucificado, no había ascendido a los cielos y tampoco había enviado a ese Consolador que es el Espíritu Santo, pero ya lo envió. El Espíritu Santo ya se derramó en la iglesia, ya fue enviado y viene a morar en el corazón de todos aquellos que hemos venido a Cristo. Él está ahora dentro de nosotros, así que no tenemos que esperar a que Él venga y que dice, no, la Escritura dice, Él lo enviará. No, ya vino y ya está morando de nosotros. Y Él es aquel que nos recuerda la palabra, ese precioso y bendito ayudador, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra en el momento que la necesitamos. Una palabra que te da dirección, ayuda, sustento, fortaleza. Y en el versículo 27 dice, la paz les dejo. ¿Saben que no dice más adelante? Y en ninguna de las epístolas encontramos que Jesús dice, o que Pablo o alguno de los que escribieron las epístolas dice, bueno, pero Jesús luego se llevó la paz. No, Él dejó su paz y no se la llevó después. Mi paz les doy. La paz de Dios ya nos ha sido dada, ya nos ha sido entregada, ya está disponible para cada uno de nosotros en cualquier momento y en cualquier circunstancia que la necesitemos. Y está diciendo también que Él no la da como el mundo da. Una paz de la cual habla el mundo y la que tanto habla el mundo, que está condicionada a circunstancias, a lo que sucede, a lo que no sucede. Y muchas veces nosotros, cualquier persona, muchas veces vemos que dice, ay,
estoy buscando tener paz, o se va a un lugar donde hay tranquilidad, ¿qué paz? Bueno, hay cierta paz natural, exterior, pero si nosotros queremos verdaderamente vivir en medio de la paz, no la tenemos que experimentar ni buscar traerla de adentro hacia afuera, o perdón, de afuera hacia adentro, sino que de adentro de nuestro espíritu sacarla, de donde mora aquel que nos da esa paz. Yo recuerdo una frase de un maestro muy querido que ya está en la presencia de Dios, que él decía: toda el agua del mar no puede hundir tu barquito si no entra dentro de él. Ustedes, no sé si alguna vez estando en la playa han visto que a veces esos botes de pescadores de repente están, allí no están muy en alta mar, están hasta una distancia que podemos verlos desde la playa, y de repente viene una ola y se mecen, que parece que se van a caer, pero pasa la ola y siguen ahí, porque el agua no entró dentro de ellos. El problema es cuando el agua entra, cuando las circunstancias que suceden afuera no solamente permanecen fuera de nosotros, sino cuando se meten, cuando permitimos que entren, y entonces que nos hundan, que hundan a la persona emocionalmente, que la desalienten, que le quiten el deseo de vivir. Y si hay situaciones que diariamente suceden, cosas que a veces pueden molestarnos, pero que sea algo momentáneo y temporal, que si alguien se cruzó el camino, hizo algo indebido, pero no permitas que esas circunstancias externas, como les digo, entren como el agua en la balsa. Yo recuerdo muchos años atrás que fui con unos hermanos a Pucallpa y salimos en el río, era una balsa de esas que son como el ancho de un tronco, no era muy ancho, casi un poquito más que el cuerpo, y de repente, como era algo como divertido, esta balsita era de unos niños que pasaron por ahí, y entonces entró una hermana, y después entró otro, y después vino otro, y los niños como caricatura, como en dibujitos, salieron así, salieron y se saltaron como ya sabían lo que iba a suceder. Pues con tanto peso, vino otro, por supuesto que empezó a llenarse de agua y se hundió. Y eso es lo que no tenemos que permitir que pase en nuestra vida, que se hunda. Y aquí algunas personas, cuando se hundió, algunos gritaban: yo no sé nadar, ayúdenme, etcétera. Ahora puedo contarlo y de repente como algo jocoso y divertido, no le estoy contando detalles, pero en ese momento, sobre todo para quien no sabía nadar, estaba en problemas. Y eso no podemos permitir que pase en nuestra vida, que el agua se meta y empezamos a hundirnos, y entonces sentimos que el agua nos está empezando no solamente sino a sobrepasar nuestra vida. Y el enemigo te dirá que en medio de problemas no puedes confiar en Dios, que el poder sobrenatural de Dios no está disponible para ti, que no puedes sacarte adelante. El diablo siempre va a tratar de jalarte de lo sobrenatural hacia lo natural, porque ahí es donde puede obrar en ti, ahí es donde va a poder hundirte. Allí Él quiere que tengas una perspectiva siempre natural de las cosas, y va a ser para ti como un ancla que va a permanecer. Si volvemos al asunto de una barca, ya en una embarcación más grande, el propósito de un ancla es evitar que la embarcación del tamaño que sea se mueva, que permanezca fija en un lugar. Y si el diablo no puede hundirte, va a tratar de que tú estés como anclado, que permanezcas en un lugar y que no salgas de ahí. Por eso debemos ser conscientes que el diablo quiere que tú te quedes allí en el ámbito natural, donde vienen los pensamientos y donde solamente ves lo natural, donde no se ve salida, donde no se ve ayuda, donde de aquí es imposible. Y a veces creemos, sabemos en nuestra mente: sí, yo sé que Dios puede hacer algo, pero estás como de una actitud totalmente pasiva, pensando que como que va a llover de alguna manera, como quien dice, como quien ve llover, y todo cambia de pronto. Hermanos, sí, Dios obra a tu favor cuando tú lo crees, y es que necesitamos en ese momento creer absolutamente en Dios, arrojar todo nuestro ser. Señor, yo confío, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera viene la solución, viene la respuesta, no sé por dónde hay salida. Aparentemente esto se ve como un túnel oscuro, interminable, no se ve ni siquiera al fondo del túnel la luz, por dónde viene la salida, por dónde viene la luz. Pero recuerda que Dios es luz, y aunque estés en el lugar más oscuro, en una situación totalmente oscura, Él está ahí siempre dispuesto a ayudarte, pero tienes que creerlo. Tienes que saber también que el diablo va a tratar de que tú camines en temor, y nosotros necesitamos estar en el temor de Dios,
que no es lo mismo que tener temor. Y el temor de Dios es no hacer aquello que está fuera de su voluntad, y justamente eso es lo que el diablo va a querer tratar de llevarte a tener temor. No, sí, el diablo va a tratar de llevarte al lugar donde puede obrar en tu vida. Pero el temor de Dios, dice la Biblia, que nos guarda, evita que pequemos, evita que nos salgamos de su voluntad. Otra vez quiero reforzar, el diablo va a querer llevarte a que tengas temor, que camines en miedo. No sé qué va a pasar y ahora qué va a suceder. Vas a caminar en miedo a la muerte, en miedo a la enfermedad, en miedo a la pobreza, a la escasez. No sé cuál es la circunstancia, pero sí debemos entender y conocer cuál es la forma en que opera el diablo y poder identificarlo. Hace poco conversábamos, mi esposo y yo, con unos hermanos, y ese hermano decía que ahora cuando el diablo viene a tratar de lanzarle sus trampas, de ponerlo, ya lo identifica y le dice, anda nomás, anda, pasa de aquí. Y esa es la actitud que deberíamos tener. Puedas identificar cuando él trae sus trampas, sus argumentos, y dile, anda, fuera de aquí, pasa de largo, porque en mí no vas a dejar tu basura. En mí no vas a lanzar tu temor y todo lo que quiera traer, pero sí algunos lamentablemente reciben consciente o inconscientemente lo que el diablo trata de dejar en ellos. Por eso necesitamos pensar con la mente de Cristo, y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para poder pensar como Él piensa, necesitamos renovar nuestra mente con la palabra, con esa agua que nos lava esos pensamientos equivocados, esos pensamientos que están conformados al mundo, que es temor, angustia, preocupación, etcétera. Necesitamos renovar nuestra mente para poder permanecer en la paz de Dios, y aunque somos creyentes, no vivamos como cuando estábamos en el mundo, como dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú y yo necesitamos llegar a un punto en que confiemos en Dios en cada detalle, en cada situación de nuestras vidas. Es un caminar, pero es una serie de decisiones en lo correcto, en la palabra, las que van a llevarnos a ese punto de poder confiar. Tú confías en aquel a quien conoces y que sabes que no te va a defraudar, pero sin embargo las personas, como imperfectas, podemos con nuestra mejor voluntad defraudar a alguien, y de repente la persona puede ser herida, dañada, y no fue tu intención, pero sí sabemos y podemos tener la certeza de que Dios no nos va a defraudar, solo que a veces nuestra confianza en Dios es parcial. No confiamos plenamente en Dios, y a veces decimos, sí, Señor, yo confío plenamente en ti, pero cuando vienen circunstancias difíciles, tu obrar, tu respuesta a la situación es la que demuestra que verdaderamente no has puesto toda tu confianza en Él. Vamos a ir al Salmo 62, los versículos 1 y 2, y de ahí vamos a saltar al 5 y 7. Dice, solo en Dios reposa mi alma. Aquí está hablando de paz, de bienestar, de encontrar tranquilidad en medio de ahora, por ejemplo, de un mundo turbulento. Dice, de Él proviene mi salvación. Y sabemos que cuando en la Biblia encontramos la palabra salvación, no solamente significa que hemos pasado de muerte a vida en el Espíritu, sí, no solamente significa que vamos a ir a la presencia de Dios, no solamente significa que tenemos una herencia, significa mucho más de eso. Significa también paz, bienestar, provisión, sanidad, etcétera. Y acá en el versículo dice, solo Él. Algo que está enfatizando este pasaje, solo Dios. Solo de Él va a venir nuestra ayuda, nuestra salvación, nuestra paz, reposo. Solo Él es mi roca y mi salvación. ¿Sabes de qué clase de roca está hablando aquí? Nuevamente volvemos a la imagen de estar como en una playa, y vemos esas enormes peñas que, aunque enormes olas vengan y golpeen contra ella, esa peña no se mueve, no se la lleva el agua, solo se puede llevar las piedras pequeñitas. Por eso Él tiene que ser nuestra roca. Solo Él, solo tú, Señor, eres mi roca y mi salvación, mi ayuda en todo tiempo. Él dice que es mi refugio. No seré grandemente movido. Un refugio, y si nos remitimos a los lugares en que se vivía en aquellos tiempos de la Biblia, era necesario tener un refugio seguro. Sabemos que hacían fortalezas
inexpugnables. Años posteriores hacían castillos, o las ciudades eran amuralladas porque tenían que proveer protección de los enemigos que venían a atacarlos, a destruirlos, a invadir el lugar donde ellos vivían, a invadir sus ciudades. Pero acá, en medio de eso y conociendo eso, David dijo: Él es mi refugio, no seré grandemente movido. Y lo está diciendo un hombre que durante años fue perseguido para matarlo y que tenía que vivir a veces escondido, a veces en una cueva, pero él decía: solo Él es mi salvación, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. No seré grandemente movido. Así como esa peña no será movida a pesar de las circunstancias que vienen y golpean su vida. El versículo 5 dice: oh alma mía, reposa, descansa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Y a veces, hermanos, cuando hay situaciones tan difíciles, es como que ya la persona pierde la esperanza, ya no hay salida, esta situación no va a cambiar. Tienes que pasar otra vez de lo natural, donde el diablo sigue lanzándote pensamientos, donde sigue lanzándote temor, angustia y preocupación, para pasar al ámbito donde Dios actúa. Dios no obra en el ámbito de lo natural. En el ámbito de lo natural tal vez en verdad no hay salida. No hay cura para esa enfermedad, no hay dinero para pagar las cuentas, no hay cómo resolver ese juicio pendiente con tanta gente corrupta que está a cargo lamentablemente a veces de juicios. Pero es que tenemos que entrar al campo de Dios, al campo de lo sobrenatural, para poder permitirle a Dios obrar. Solo es mi roca y mi salvación, Él es mi alto refugio. Era como un lugar inexpugnable, un lugar imposible de llegar al enemigo. Pero si tú estás verdaderamente sumergido en tu Dios, el diablo no puede tocarte. Y el problema es que a veces nos ponemos en una situación totalmente vulnerable y totalmente asequible para el enemigo. El versículo 7 dice: Dios es mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. La roca, esa enorme peña que es mi fortaleza y mi refugio. ¿Recuerdan la parábola de la casa que sería la que estaba construida en medio de la arena? Que cuando vinieron las tormentas la derrumbaron, pero la que estaba construida sobre la roca, sobre una peña firme, aunque golpearon con fuerza, dice, aunque las olas dieron con ímpetu, con gran fuerza sobre ella, no la pudieron derribar. Y por supuesto que ese pasaje está siendo una alegoría acerca de nuestra vida, de cuando vienen circunstancias, puede que te golpeen, que tú sientas el golpe que trae dolor, luego un fuerte golpe, indudablemente va a doler, va a haber emociones negativas ahí, pero que eso no te derribe, que no derrumbe tu vida, que no quite las fuerzas, el vigor, el deseo de continuar, de salir adelante, de seguir viviendo. Pablo, con todas las situaciones que él había vivido, él decía: derribado, pero no destruido. Y lo decía en medio de tantas circunstancias. Él había tenido naufragios, él había tenido azotes, cárceles, finalmente fue asesinado, pero nada pudo robarle el propósito que él tenía, ni pudo sacarlo. El diablo, con todo lo que le lanzó, con toda su furia, nunca pudo evitar que él cumpliera el plan y propósito de Dios para su vida. Y algunos problemas que llegan a la vida pueden ser como fuertes golpes, como olas que impactan justamente la vida, golpes que te sacuden y que te duelen, que de repente te dejan una herida dentro, pero no olvides quién es tu sanador, de dónde viene la ayuda, quién es tu refugio, tu torre fuerte. Y si tal vez algunas circunstancias te derribaron, párate nuevamente y fortalécete en el Señor. Leímos el versículo 6 que decía: solo Él es mi roca, no seré movido. Lo ideal es no permitir que ninguna circunstancia nos mueva, nos saque de seguir confiando en Dios. Porque hay gente, hermanos, creyentes, que hay circunstancias que muy duras vinieron y hacen a Dios responsable de eso. Y algunos incluso dicen: ni siquiera me menciones a Dios, Él permitió esto y esto y esto. El diablo los engañó y los llevó justamente al lugar donde han perdido de vista a Dios, donde se han apartado haciéndolo culpable de todo lo malo y se olvidaron quién es el autor del mal,
pero también se olvidaron quién debería ser su roca y el autor, y quién es siempre por siempre el autor del bien. Nuevamente, el mismo Salmo, en el versículo 12, en otra versión, en la Reina Valera Contemporánea, dice: solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré, porque Él es mi refugio. Dios no va a cambiar nunca, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quienes debemos cambiar somos nosotros. Quienes tenemos que cambiar nuestra perspectiva de Dios somos nosotros. Quienes tenemos que llegar al punto en nuestra vida de confiar plenamente somos nosotros. Y eso es lo que va a cambiar. A veces hay creyentes que se detienen en su vida rogándole a Dios, clamando, haciendo ayunos interminables, y el ayuno, el propósito que tiene es hacernos más perceptivos a Dios. No van a tratar de convencer a Dios de nada, porque es tu fe lo que realmente va a traer las bendiciones que Dios tiene para ti, que tú creas sin dudar. Y a veces la paz la perdiste mucho tiempo atrás, porque no estás confiando en aquel que debería ser tu roca, tu refugio, tu castillo en todo tiempo. Ahora recuerda que las obras, las situaciones que el diablo trae a la vida de toda persona son temporales. Yo muchas veces decía esto: las circunstancias son temporales, pero están sujetas a cambio. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La misma Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Recuerda que las tormentas pasan, que son temporales, pero Dios es eterno. Él está siempre allí. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33, y dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, angustias. Y no es que Dios o el Señor Jesucristo aquí estaba diciendo que Él iba a traer, eso iría en contra de su naturaleza. Ninguna cosa mala ni negativa viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que ninguna circunstancia adversa, terrible que viene a tu vida viene de Él. Todo lo bueno viene de nuestro Dios. Y aquí Jesús estaba animando a sus discípulos y estaba hablando con ellos y les decía: esto les he hablado para que en mí tengan paz. Y esto tenemos que recordar, que en Él es en quien tenemos paz. En medio del mundo dice que donde habrá aflicción, sin embargo, ustedes no pierdan la confianza, porque yo he venido al mundo. ¿Y sabes qué? Y aunque Él físicamente no está en el mundo, como lo estuvo miles de años atrás, Él sigue estando con nosotros. Él está en nosotros. Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, no cambia ni cambiará. Y Él está con nosotros, así que confía. En medio de la aflicción, confía. En medio de circunstancias duras, confía. En medio de la enfermedad, confía. En medio de padecimientos, del no saber qué viene, confía, porque Él no ha cambiado y no cambiará. Confía, porque Él ya venció. Y tengamos cuidado de permitir que tantas cosas que se hablan hoy en el mundo, tanto temor, tanta gente que vive en temor, y lamentablemente, y yo no voy a profundizar en eso, pero tienes que ser sabio para saber qué cosas permites que entren en tu vida, qué cosas vas a creer, qué cosas no debes creer. Ya tenemos que madurar los creyentes al punto que podamos identificar las cosas que hablan oficialmente algunos y que no tienen ningún sustento y no son realidad. Y algunos creyentes están caminando en temor porque creyeron el engaño que se está diciendo y viven en ese temor ahora, y perdieron la paz y se olvidaron de la paz que el Señor ya nos dio. No puedes tener en paz, no puedes vivir en paz y en temor al mismo tiempo. El temor y la paz, o la preocupación y la paz, son como el agua y el aceite. Seguramente hemos escuchado esta ilustración muchas veces. Y si tú alguna vez has tenido en un recipiente de vidrio un líquido agua y has puesto aceite, vas a ver que aún los mezclas un poco tal vez, pero luego el aceite, porque tiene menos peso, termina flotando. Y de repente alguno está pensando, sobre todo las mujeres que sabemos hacer mayonesa, que empiezas a echar, ya sea normalmente
yo preparo mayonesa de leche y si empiezas a batirlo mucho, eso va a emulsionarse eventualmente y luego va a quedar mezclado. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? La vida no es como la mayonesa. No hay mayonesa espiritual, que tú los mezclas y se juntan y como resultado tienes paz. No existe tal cosa. No puedes juntar temor o preocupación y tener como resultado paz. O vas a tener un poquito de temor o un poquito de preocupación y al mismo tiempo vas a tener paz. No existe tal cosa porque o estás preocupado o estás verdaderamente en paz. Yo he contado tiempo atrás el caso de cuando mi hijo era muy pequeñito, estábamos en una tienda muy grande y de pronto como que no lo encontré. Volteé, me puse a buscarlo y no lo encontraba en algún lugar, al punto lo buscaba, lo buscó mi esposo, lo buscaba yo, iba por una puerta, al punto que tuvimos que llamar a seguridad de la tienda a pedir que nos ayude a buscarlo. Y saben que en medio de toda esa circunstancia venían una serie de pensamientos a mí que decían, se salió a la calle, se perdió, alguien se lo robó. Imagínense, en mi cabeza era una revolución verdaderamente, eran pensamientos y la situación en lo natural no era para menos. Era mi hijo que era muy chiquito, no sé si tenía 2, 3 años, no recuerdo. Y al rato vino el de seguridad con mi hijo de la mano. Pero ¿saben qué? Era algo que yo no entendía en mi cabeza, pero dentro de mí era como un grito, dentro de mi espíritu, en mi interior. Yo era como que visualizaba una taza con agua quieta, con agua que no se está moviendo, donde no habían olas ni turbación. En mi cabeza eran como unas enormes olas, todos los pensamientos que venían. Y puedo saber perfectamente de quién venían y quién es aquel que quiere llevarte al plano en que temas. Yo no estoy tratando de minimizar jamás circunstancias que pasamos que verdaderamente son como un terremoto en nuestra vida, que nos mueven, pero tenemos que separar lo natural de adentro, nuestro espíritu, que es a donde Dios nos habla. Y aunque hay cosas que en lo natural yo no sé cómo, pero yo confío. Y yo en ese momento estoy recordando haber leído casos de creyentes que en circunstancias tan difíciles no tenían ni para comer, una madre con su hija que vivían solas, ya no tenían alimentos, ya no tenían dinero en absoluto para poder comprar nada para vivir. Y ellos oraban y creían y salían a hacer lo que tenían que hacer. Y al regresar, en la puerta de su casa había bolsas de alimentos, y esto sucedió en sus vidas más de una vez. Es que tenemos que llegar, hermanos, al punto de que creamos a ese Dios sobrenatural, que Él no tiene problema en suplirnos, Él no tiene problema en resolver nuestros problemas, Él no tiene problema en enviar su poder sanador a nuestra vida, pero tenemos que salir de ese plano natural para poder creerle a Dios sobrenatural y permitirle a Él en que obre sobrenaturalmente en nuestras vidas y poder ver su mano pródiga de amor bendiciéndonos. Él se deleita en ayudarnos, en bendecirnos, en sustentarnos. Le estamos creyendo totalmente al punto de dejarlo obrar y no permitir que la incredulidad, que el temor, que la preocupación o cualquier otra cosa natural bloqueen la obra de Dios en nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo 10, 26 dice, así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no será conocido. No hay nada encubierto, no temas. El temor, como dijimos, no te va a permitir vivir en paz. Y ahora, en particular ahora este versículo creo que nos habla mucho en las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país. No hay nada que está encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. ¿Saben que este es un excelente versículo para orarlo y declararlo en nuestro país? En medio de tanta corrupción de las autoridades, en medio de tanto engaño, mentira y tanto delito, Señor, sácalo a luz. Tú eres capaz de sacar evidencia y ponerla delante de las autoridades pruebas para que puedan obrar juzgando todo el mal. Pero en vez de preocuparnos y decir, mejor nos vamos de este país porque no hay salida. Si Dios no te saca, si no es su perfecta voluntad que salgas,
No salgas porque vas a perder el rumbo. No salgas huyendo, ni de esta circunstancia ni de ninguna otra. Dios es poderoso para darte una salida y para darte dirección. Oremos a nuestro Dios y creamos. Ora este versículo y cree que así será. Creer la palabra no es engañarse. Creer la palabra de Dios no es estar en negación. No es, no, yo no voy a creer lo que está sucediendo. Y algunas personas, cuando están, por ejemplo, padeciendo dolor, cuando tienen una enfermedad en su cuerpo, cuando tienen un diagnóstico un poco fuerte, negativo, dicen, no, yo no creo, yo no creo. ¿Sabes que eso no es estar en fe? La fe no es negación. La fe no niega las circunstancias, no niega una evidencia natural. La fe cree en una palabra sobrenatural por encima de las circunstancias que es capaz de cambiar eso imposible de cambiar en lo natural. Pero no es ponerse en una situación de negación. Algunos dirían, o criticas de repente a otro creyente, estás engañándote, mira las circunstancias. No, cree por encima de lo que ves. Y aun cuando parece que no hay forma en que las cosas cambien, ora a Dios y créele que Él va a guardar tu vida, que Él te va a dar la salida, que Él te va a ayudar, que Él te va a guiar. Vamos a leer un pasaje en Mateo, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 23 al 27. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Estamos hablando aquí, por supuesto, de Jesús. En eso se levantó en el lago una gran tempestad. El famoso mar de Galilea en realidad es un lago enorme y todos decimos, pero bueno, un lago normalmente tiene aguas quietas. Ahí no hay olas, no hay peligro. Pues nosotros tuvimos la oportunidad años atrás de estar ahí y el guía nos dijo que así como se ve de quieto esto, él ha estado en ocasiones donde hay vientos tan fuertes que levantan literalmente olas y se vuelve peligroso. Y esa era la situación en la que estaban los discípulos. Había seguramente gran viento y las olas, dice, la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. Y las olas de tu vida pueden estar tan grandes que pueden estar hasta cubriéndote, por así decirlo. Dice, sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. ¿Acaso Jesús estaba suspendido en el aire, encima de la balsa, que no podía sentir que las olas que estaba moviendo, sacudiendo fuertemente? ¿Acaso no podía escuchar? Estaba durmiendo tan profundamente que ni siquiera escuchaba el sonido del viento. Sabemos cuando el viento sopla fuertemente, se siente, podemos escuchar el sonido que emite. Y cuanto más, si es con olas, nosotros podemos escuchar desde lejos el sonido del mar, sobre todo cuando golpea contra la orilla, cuando golpea contra rocas, y acá ellos lo sentían golpear sobre su barca. Una barca, no era un enorme bote, era una barca de pescadores como las que conocemos aquí en nuestro país. Ese era el tipo de embarcación en que ellos estaban. Y Jesús estaba junto con ellos, pero Él podía descansar en medio de esa tormenta. Y tú dirás, bueno, pues Él era Dios. Te recuerdo que Él estaba como hombre en la tierra. Él nunca dejó de ser Dios, era 100% Dios, 100% hombre. Pero esa misma tormenta también estaba en el bote donde Él estaba. Y en el siguiente versículo dice, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y alguien aquí dirá, ¿y qué tiene que ver la fe en medio de esto? Nos vamos a ahogar y nos están diciendo que tiene que ver la fe. Y si alguien de repente en tu circunstancia te dice, tienes que poner tu confianza en Dios, tienes que ponerte en fe. Y tú dirás, pero estoy en medio de una situación crítica y en vez de ayudarme me dice que tenga fe. ¿Qué tiene que ver la fe? Pues mucho. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos en circunstancias en que estaban a punto de ahogarse, de perecer. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que necesitan usar la autoridad que Dios nos ha dado a su iglesia y mandar a esa tormenta y mandar esas circunstancias que dejen de perturbar tu vida y mandarle al diablo que cese de obrar en tu familia, que cese de obrar en tu cuerpo, que se lleve todo eso en el nombre de Jesús, en vez de seguir rogándole a Dios que cambie tus circunstancias cuando Él ya nos ha dado la salida?
En el versículo 27 dice, y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Qué es lo que tú te estás preguntando? Dios, ¿dónde estás en medio de mi tormenta? Dios, ¿de dónde viene tu ayuda? Pues de donde siempre viene, del mismo Dios Todopoderoso. Deja de buscarla afuera, no estés corriendo. Perdónenme, pero bendigo a los médicos, bendigo a los psicólogos, pero está bien para el mundo recurrir a una persona que te dé un consejo cuando estás en una circunstancia difícil. Pues ya es tiempo de que crezcamos como creyentes y no salgamos corriendo a que otro creyente nos dé la respuesta o la salida y que te diga qué hacer. Si tú puedes buscarlo directamente de Dios, si tú puedes tener una palabra de Dios, si tú puedes abrir tu Biblia y ahí va a venir el consejo y la dirección. No preguntes, Dios, ¿dónde estás en medio de estas circunstancias? ¿Dónde estás tú lejos de Dios? ¿Dónde está la palabra en tu vida en medio de estas circunstancias? ¿Qué tiene que ver la fe en eso? Mucho. Jesús esperaba que ellos hicieran lo que Él hizo. Ellos lo veían hacer diariamente milagros, señales, prodigios, y Él esperaba que usaran su fe en medio de esas circunstancias tal como Él lo hizo. De lo contrario hubiera sido injusto que les dijera, ¿dónde está tu fe? Si ellos han podido, si no estaba en ellos poder solucionar esa situación. Y ellos se quedaron asombrados. ¿Quién es este? Esa no debe ser nuestra situación. Debemos conocer quién es ese Dios. Saber quién es en medio de nuestras circunstancias para que no tengamos la actitud de los discípulos de quién es este o dónde estás que no me ayudas. Ahora, otra vez, como les dije hace un rato, el mayor está en nosotros. No estés buscando la solución que solo Dios puede darte en lo natural, en personas. Busca a Dios. ¿Qué tanto lo buscas en medio de circunstancias difíciles? Salmo 46, versículo 7 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otra vez nos vemos al ámbito donde ellos tenían que enfrentar batallas que muchas veces duraban días, batallas que tenían que caminar durante días para llegar al lugar de encuentro con sus enemigos y luchar ferozmente, terribles batallas donde morían miles y miles de personas. Pero aquí dice el Señor de los ejércitos, dice que está con nosotros, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro lugar seguro es ese Dios. Y podemos decir no solamente el Dios de Jacob, hasta ahora nuestro Dios. Versículo 10, bajamos un poco y dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estén en paz en medio de las circunstancias. Dice, exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y en el versículo 11 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuevamente en el versículo 11 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Saben que Dios no ha cambiado y que se manifiesta como el Dios de los ejércitos? Yo busqué esta frase en la concordancia, el Señor de los ejércitos, y conté cuántos versículos habían. ¿Y sabes cuántos versículos encontré que hablan del Señor de los ejércitos? 264. Voy a repetir, 264 veces dice en la Biblia, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto es, está a nuestro favor. Y aunque no podamos ver en el ámbito espiritual qué está sucediendo, hay una batalla indudablemente, hay una lucha en el ámbito espiritual por tratar de apartar al hombre de Dios, por tratar de matar a las personas sin que hayan sido salvas, para llevárselas al infierno, que no es el lugar ni la voluntad de Dios que vayan, para sacar a los creyentes y apartarlos del camino de Dios, para hacer que vivan en derrota, en angustia, en temor, en enfermedad, en desgracia. Pero Dios es aquel que está con nosotros. Dios no ha cambiado. Y saben que cuando el Señor venga por su iglesia en su segunda venida, va a venir como el Todopoderoso, va a venir con sus ejércitos. Saben que Dios sigue siendo el Dios de los ejércitos y que sigue peleando batallas con sus ejércitos a favor de nosotros. Las batallas que no vemos en el ámbito natural, pero que están sucediendo en el ámbito espiritual. Tú puedes orar, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de lo que sucede en el mundo, en medio de lo que sucede en mi país. Envía tus ejércitos y que batallen contra las fuerzas de tinieblas que están trayendo toda esta circunstancia que
que están usando personas como títeres, como marionetas para que hagan maldad. Podemos orar y confiar en ese Dios, pero ese Dios, hermanos, está peleando a favor de nosotros. Y hay un ejército de ángeles que están a nuestro favor, que están peleando por nosotros. Pero mientras nos mantengamos en incredulidad, mientras mantengamos hablando solo lo negativo y ver aquí no hay salida, nadie nos va a sacar de esto, qué terrible está la circunstancia, entonces ponemos a los ángeles como cruzados de brazos y no pueden obrar a nuestro favor. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para beneficio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sabes de qué herederos de la salvación están hablando? De ti y de mí, de aquellos que como somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no pueden hacer nada si no lo crees. No pueden hacer nada a tu favor si estás hablando todo lo negativo. Segunda de Reyes 6, 13 al 17 nos habla de un pasaje conocido, vamos a leerlo. Dice, vayan a averiguar dónde está. Estaban buscando a Eliseo para llevarlo detenido o para matarlo, pero les dice, vayan a averiguar dónde está. Les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Y luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. No dice cuántos eran, pero eran un gran ejército. Un gran ejército no son 20, ni 30, ni 50. Versículo 15 dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, cuando el sirviente del hombre de Dios, que sabemos que es Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¿Y cuál fue la actitud de este siervo? Pues se atemorizó, se asustó, dijo, oh Señor, estaba hablando a Eliseo, dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo, no tengas miedo. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Que no tengan temor, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Estaba llena, habían muchísimos más a su favor en el ámbito espiritual, ángeles del Dios Altísimo que estaban a su favor listos para pelear y verdaderamente lo hacían. Vemos en la palabra de Dios que muchas veces los ejércitos del Dios Altísimo peleaban contra las huestes, se levantaban en contra del pueblo de Dios. Nosotros somos también pueblo de Dios, somos sus hijos. ¿Tú crees que Él no desea pelear a tu favor cuando vienen ataques? Pero tienes que confiar, tienes que creer, aunque no puedas ver lo que sucede en el ámbito espiritual a tu favor, cree, confía que Dios es poderoso para obrar a tu favor y permítele que lo haga. Vamos a Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7 dicen, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado de haber orado, de haber creído y de haberle dado gracias a Dios porque crees que recibes aquello que oraste, dice, y que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios va a guardar tu corazón si oraste, si creíste y si le diste gracias. Y te mantienes creyendo y dando gracias. Y esta misma versión en la Biblia amplificada dice, no estén ansiosos ni se preocupen por nada, sino en todo tiempo o en toda circunstancia y situación, mediante la oración y ruego con acción de gracias, continúen dando a conocer sus peticiones específicas a Dios. Y la paz de Dios, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que trasciende todo entendimiento, esa paz que guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, es suya, ya la tenemos. ¿Recuerdan que dijimos hace un rato? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se la llevó
La preocupación, si estás hablando o orando y sigues preocupado, la preocupación es como ora tu carne. La preocupación es un intento inútil e ineficaz en control. No te preocupes por nada. No permanezcas en preocupación. Permítele a Dios obrar confiando de todo corazón. Y vas a poder ser libre de cargas, de angustias, porque sí, las preocupaciones son como un peso muy grande que no te dejan avanzar. Permite que esos pesos caigan. Perdón. El Señor ya nos dijo que traigamos delante de Él nuestras cargas y que llevemos su yugo, que es ligero y fácil. En Mateo 6, versículos 25 dice: por tanto les digo, no se afanen, no se preocupen por su vida, qué han de comer, qué han de beber, por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aunque nos parezca difícil o increíble, o un pasaje ya conocimos y que se queda solamente ahí en las páginas de la Biblia, muchas personas están atravesando circunstancias en que no tienen que comer, algo para tomar, no tienen ropa para vestir, no tienen ni dinero para comprarlo. Pero Dios dice, no se preocupen. Versículo 31, por tanto no se afanen, no se angustien, diciendo, hablando equivocadamente, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Con qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero el Padre de ustedes, nuestro Dios, que también es un Padre, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada uno su propio mal. No se afanen, no se angustien. Dios desea que vivamos en paz. Y quiero ya ir terminando con un pasaje que dice en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y normalmente ese versículo lo recordamos solamente en Navidad y lo ponemos a veces en las tarjetas, pero este versículo no es solo para recordarlo en Navidad. Aquí está hablando más adelante donde dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está enumerando algunas de las características de Dios, de sus atributos. Y entre ellos dice Príncipe de paz. El Príncipe de paz, hermanos, ya está morando dentro de nosotros. No olvidemos esa palabra. Él es en todo tiempo Príncipe de paz, que lo sea también para ti. Y la última cita es Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Y este es el deseo de Dios para con todos nosotros. Y el propósito de traerles esta palabra que estaba dando vueltas en mí en todo tiempo es porque todos necesitamos volver a la paz de Dios, y aquel que es el Príncipe de paz tenemos que ponerle toda nuestra confianza y confiar plenamente en Él. Y yo quiero hacer en este momento una oración con aquellos que tal vez nunca se han acercado a Dios y nunca le han dicho, quiero que seas parte de mi vida. Él es el único que puede traer verdadera paz a ti, el único que tiene el poder para perdonar de pecados, aquel que puede darte una nueva vida y una esperanza de estar un día en su presencia y permanecer allí por la eternidad. Y que independientemente de que hayas hecho, que te ha apartado muchas veces de Dios y que crees que hay pecados en tu vida imperdonables, Él es aquel que puede perdonar todo pecado. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo y que creas de todo corazón y que permitas que ese Señor maravilloso, ese Dios de amor entre en tu vida. Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a dar su vida por mí. Gracias porque es Él quien borra mis pecados, y pido ahora que borre mis pecados, que me dé una nueva vida, que me haga su hijo y me dé salvación. Gracias porque me recibes y me ayudas en todo tiempo.
Te alabo y te bendigo. Amén, amén. Y te doy gracias por haber tomado el tiempo de escuchar la palabra, créela. Y cree también que Él es tu Salvador. Que Dios te bendiga.